¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene su origen en Dios. Son buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio, usted nota que en la palabra Evangelio aparece la palabra ángel, Evangelio. Esas noticias vienen de arriba. Tiene que ver con Jesucristo, la dádiva del Padre para redimir a un pueblo de toda nación, tribu y lengua. El Evangelio, aunque nosotros lo conocemos cuando leemos los 4 Evangelios, esos 4 relatos del Evangelio, ahí contiene una sola fotografía de Jesucristo, el Evangelio, porque todo lo que tiene que ver con el Evangelio está centrado en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que retroceder al Antiguo Testamento para poder apreciar de una manera bíblica lo que es el Evangelio. El Evangelio ya estaba siendo anunciado en Génesis 3:15. Cuando el hombre pecó, nosotros pecamos con Adán. Y en Génesis 3:15 Dios habla de la simiente de la mujer. Esa lucha titánica que entre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente satánica. Y habla de que la serpiente antigua heriría a Jesucristo en el calcañar, pero que él le había de herir, el golpe mortal sería sobre su cabeza o sobre su imperio. La palabra evangelio aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. Primera mención es Mateo 4:23, si mal no recuerdo, y la última está en Apocalipsis. Son buenas nuevas de salvación. Pero el problema que tenemos hoy en cuanto al evangelio es que no se está predicando el evangelio en muchos lugares. Tenemos una pila de predicadores falsos en el planeta que están predicando falsos evangelios. Mas, sin embargo, nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a comunicar la buena nueva de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. De la única manera, dice Pablo dice que a Dios le ha placido salvar al hombre. Y Él lo llama por la locura de la predicación. Pero esa predicación tiene que tener los componentes del Evangelio. ¿Y cuál es en sí? ¿De qué manera nosotros recibimos ese Evangelio? Primeramente hay que predicarlo. Segundo, hay que creerlo. Dios imparte fe y arrepentimiento al corazón del hombre, que es como una piedra. Y el hombre, por el arrepentimiento, yo quiero abordar aquí un poco sobre el tema del arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó su ministerio de esta manera, hablando generación de víboras, llamando al populacho, a su pueblo, a tornarse a Dios. Jesucristo, cuando comenzó a predicar, ¿de qué manera comenzó Cristo a predicar? Le dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo está aquí en las Sagradas Escrituras con relación al Evangelio. Todos los predicadores tienen sus Biblias. Mas, sin embargo, escuche, por ejemplo, en la radio, en los programas de televisión y por todos los medios, por medio del internet, note que básicamente no se habla absolutamente nada del arrepentimiento. Mas, sin embargo, estos predicadores pretenden. Yo quiero darle un ejemplo para mantenernos en lo que es la Biblia. Tome este reto, lea el libro de los Hechos completo, esos 28 capítulos. Concéntrese en los 13 sermones de los apóstoles y sus colaboradores, comenzando con Pedro. Le voy a dar algunos ejemplos para que usted vea la importancia, la esencia de la única manera que nosotros podemos ser hijos de Dios es vía arrepentimiento, ese cambio de mentalidad,
el pecado que antes amaba, ahora aborrezco, porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en mi corazón, tornándome a Dios. Y yo por gracia, porque por gracia soy salvo por la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Pero fíjese, le quiero dar unos ejemplos. En la primera predicación de Pedro, que fue el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, del versículo 14 a 39, él habla en el versículo 21 y 38 de Hechos 2 sobre el arrepentimiento, y luego menciona la resurrección de Jesucristo 4 veces. Si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el arrepentimiento. En su segundo sermón, que lo encontramos, que él predica frente al pórtico de Salomón por la sanación del cojo, en Hechos 3, del 12 al 26, él menciona del versículo 19 a 26, él habla del arrepentimiento y habla de la resurrección de Jesucristo en el versículo 15 y 26. En su tercer sermón, que fue frente al Sanedrín en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 4, del 8 al 12, él menciona en el versículo 12, los llama al arrepentimiento. Y en el versículo 10 le habla también de la resurrección. Esteban, en el capítulo 7, que tiene 53 versículos, usted encuentra que de una u otra manera alude a que el pueblo se torne a Dios en arrepentimiento. Ahora, Pedro predica a los gentiles por primera vez en Cesarea, en Hechos 10. ¿Recuerda? Cornelio, la visión, los lienzos, etc. ¿Qué hace él? En el versículo 43 de Hechos 10, él habla del arrepentimiento. En el versículo 40 y 41, él habla de la resurrección. No sé si está captando cómo se tornaron esos gentiles a Dios por el arrepentimiento. Esa vasta multitud en el día de Pentecostés, que 3,000 almas fueron agregadas a la iglesia, ¿cómo se tornaron? ¿Recuerdan? Cuando él predicó, dice que ellos fueron compungidos, eso significa aguijonados por el impacto de la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Tu mejor vida ahora, sonríe, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eres un príncipe de Dios, eres una princesa. Nada de estas tonterías que se oye hoy en día, amados hermanos. Le dijo claramente, arrepentíos, convertíos, tórnense a Dios. El evangelio del arrepentimiento traerá pocas conversiones, pero esas pocas conversiones serán genuinas conversiones. Yo no creo que los 3,000 que fueron impactados por el poder del evangelio el día de Pentecostés retornaron. Ahí dice que el Señor añadió a su iglesia lo que habían de ser salvos. Cuando Dios añade a la iglesia es por el arrepentimiento. Pueden ser 3 como 3,000. Cuando el hombre añade a la iglesia y forma sus megas iglesias, sus imperios eclesiásticos, por el factor económico. Amados hermanos, las iglesias de hoy en día, muchas iglesias, están repletas de personas que no conocen el evangelio, porque se le ha predicado un falso evangelio y estas personas creen que son salvas. Entonces tenemos un gran reto. Por una parte, yo como predicador del evangelio tengo que predicar a los inconversos y continúo predicando a la iglesia local. Aquí, donde vivo, en los Estados Unidos, en Nueva York y en otras partes del mundo. Pero cuando llego a estos lugares, siempre estoy consciente que esa audiencia a la cual me dirijo, hay vidas que tienen Biblia, cantan himno, levantan la mano, pero que no se han convertido. De manera que en toda fiel presentación del evangelio,
tenemos que predicar el arrepentimiento. Fíjese que Pablo hizo lo mismo. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, en el capítulo 17, en el Areópago, en el versículo 30, 17-30, él llama a esa persona al arrepentimiento, a tornarse. También lo vemos cuando Pablo predica a Agripa en Cesarea, Hechos 26, en el versículo 20, ¿qué hace Pablo? Los llama al arrepentimiento. Predicador, pastor, si usted no está predicando arrepentimiento en sus sermones, si nadie se lo ha dicho en su cara, permítame yo ser el primero. Si usted no predica arrepentimiento, usted es un falso predicador. Usted es un falso predicador, porque de la única manera que las personas pueden venir al conocimiento de la verdad es por medio de la predicación del arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento, Dios entonces le otorga vida eterna. Dios le guarde y que el Señor nos ayude.